ese también, y siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, me he dado cuenta que el crecimiento no es algo tan sencillo como parece. El crecimiento espiritual está ligado a un montón de factores y hace algunos domingos que he querido enseñar acerca del crecimiento espiritual y hoy vamos a aprender sobre lo que dice Juan acerca de esto. Así que yo les pido que usted pueda leer allí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Padre, te ruego que tú me ayudes en mi debilidad, Señor, en mi incapacidad de poder comunicar tu verdad. Ayúdame, súpleme. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted desea tomar su asiento. Quiero comenzar con una pregunta hacia ustedes. Y la pregunta es si como creyente estás madurando. ¿Estás madurando en tu vida como creyente? ¿Estás madurando? Y saben que hay una gran diferencia entre el nacer y el madurar. Hay una gran diferencia entre ser un creyente y ser un creyente maduro. En la vida y en condiciones normales, todos nacemos y todos crecemos. Pero es verdad también en la vida que hay muchas personas que nacen, que crecen, pero son inmaduras durante toda su vida. Llegan a su vejez siendo personas inmaduras. Y esto es cierto en la vida, pero también es cierto a un nivel espiritual. Es posible que tú te encuentres en una etapa espiritual en la que ya hayas tenido que dejar hace mucho tiempo, pero sin embargo todavía te encuentras en esa etapa espiritual. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos avanzar en nuestro crecimiento espiritual continuamente avanzar hacia nuestro crecimiento, hacia nuestra madurez espiritual. Ahora, ¿qué es la madurez espiritual? Bueno, es que seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Es parecernos cada día más, cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, él nos dice que cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados, hemos sido predestinados por Dios mismos a ser a imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que Dios nos ha llamado con el propósito de que crezcamos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la voluntad de Dios, el deseo de Dios para vos y el deseo de Dios para mi vida es que nosotros caminemos en el camino de la madurez espiritual. Y Juan nos va a mostrar cuáles son estas estaciones de madurez. Y vamos a ver lo que nos enseña este pasaje. El pasaje
nos habla de tres tipos de personas. Nos habla de niños, nos habla de jóvenes y nos habla de padres. Lo que sí debemos tener en cuenta es que el autor no está hablando de cronología de edad, no está hablando de personas que son jóvenes o de personas que son niños, no está hablando acerca de cronología, sino que está hablando de etapas espirituales. Y sabemos esto no por la simple lectura, sabemos esto por el estudio del pasaje, por hacer una exégesis del pasaje. Porque cuando usted lee el versículo 12 y el versículo 13, encuentra dos palabras que son en el español idénticas, que es la palabra hijitos. Pero la palabra hijitos en el versículo 12, que es teknos, se refiere en griego a todos aquellos que son hijos de Dios. Eso es lo que significa. Pero en el versículo 12, cuando Juan utiliza esta palabra, que nosotros vemos en el español como hijitos, en griego no es hijitos, sino que utiliza una palabra diferente que es paida. Y esta palabra paida no habla de un nacimiento, de una etapa, sino habla de madurez, de alguien que necesita ser guiado, de alguien que necesita ser instruido. Entonces, Juan, cuando habla de niños, está hablando de inmadurez espiritual. Cuando habla de jóvenes, está hablando de adultez espiritual. Y cuando habla de padres, se está refiriendo a personas que son maduras espiritualmente. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cuál cree usted que son las señales de la madurez espiritual? ¿Qué señales deberíamos ver en una persona que es madura? Alguno de ustedes me podría decir la salud, en el sentido espiritual, decir, tener sana doctrina, ser sano espiritualmente. Eso podría ser una marca de madurez espiritual. Pero sabes, una persona puede tener sana doctrina, puede tener salud espiritual, pero ser todavía muy inmadura, muy inmadura. Alguien podría decir, bueno, los dones. Los dones es un factor que puede demostrarnos la madurez espiritual en las personas. El que una persona pueda cantar, el que una persona pueda enseñar, el que una persona pueda predicar, esa es una marca de la madurez espiritual. Pero no, el tener un don, el ejercer un don, no es necesariamente una muestra de madurez. Y Pablo se dirige a la iglesia de Corintios, una iglesia que abundaba en dones espirituales. A esta iglesia, en la cual había muchos hermanos que tenían muchos dones espirituales y estaban ejerciéndolos dentro de la iglesia, el apóstol Pablo tiene que hablarles de esta manera. En 1 Corintios, el capítulo 3, le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, claramente, los dones espirituales no es una señal de madurez espiritual. La iglesia de los Corintios veía a los dones como juguetes, como cosas en las cuales ellos podían entretenerse, pero los dones no son juguetes. Los dones son herramientas en las manos de una persona madura. Ahora, ¿qué es ser maduro? Bueno, ser maduro es ser como Cristo. Ser maduro es ser cada día más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esta palabra varón perfecto es madurez, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora dice, hasta que todos. Esto es una meta, hermanos. Hasta que todos, esta es la meta de cada uno de nosotros, esta es la meta de la iglesia, hasta que todos lleguemos, hay un lugar donde llegar, y ese lugar al cual debemos llegar tú y yo es a semejanza de Cristo. Yo debo cada día asemejarme más a Cristo, y la iglesia como meta debe asemejarse más a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos medir entonces la madurez espiritual? Bueno, en nosotros es si cada día nos parecemos más a Cristo. Si piensas
como piensa Cristo, si actúas como Cristo actúa. Y en la iglesia, bueno, que cada uno de nosotros también conjuntamente podamos cada día ir pareciéndonos, creciendo, a la semejanza del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuánto duran estas etapas? ¿En cuánto tiempo se pasa en la niñez? ¿Cuánto tiempo se pasa en la juventud? ¿Y cuánto tiempo se pasa o se tarda en llegar a la madurez? No lo sabemos, no es como la escuela. Te va a la escuela y dice, bueno, hay primer año, segundo año, termina y va pasando. No, aquí no lo sabemos. Algo que sí sabemos es que no es instantáneo, no pasa de un momento a otro. Se requiere esfuerzo, se requiere trabajo. Para madurar se requiere ser intencional. Otra cosa que sabemos es que la falta de esfuerzo produce estancamiento. Si tú no te esfuerzas por crecer espiritualmente, tú te vas a estancar. Y la tercera cosa que sabemos es que Dios nos va a ayudar en esta tarea. Dios quiere que nosotros maduremos, que crezcamos a imagen de su Hijo. Ahora, veamos cuáles son estas tres etapas. La primera etapa, entonces, la etapa de niñez espiritual. Los niños espirituales. ¿Cuáles son los niños espirituales? Bueno, los niños espirituales son los que han puesto su fe en Cristo y están haciendo sus primeros pasos en la fe. Ahora, es muy importante que en la iglesia haya niños espirituales. Es muy importante que haya personas que estén dando sus primeros pasos en los rudimentos de la doctrina. Es muy importante que haya tener niños espirituales en la iglesia. Porque si nosotros no evangelizamos a personas, no compartimos nuestros testimonios, no estamos enseñándole a otras personas, si no estamos discipulando a otras personas, entonces como iglesia no estamos haciendo nada. Jesucristo, en Mateo 28, nos mandó a predicar, nos mandó a bautizar y nos mandó a discipular. Y eso implica que en la iglesia debe haber personas en niñez espiritual, personas que están creciendo. El problema es cuando ya ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos años y estamos todavía con la mamadera y el chupete. Cuando alguien todavía, después de que tengamos muchos años en el Señor, todavía nos están teniendo a upa y nos están haciendo provechito. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo son los niños? Bueno, los niños son egoístas. ¿Sí o no? Sí. Todo gira alrededor de los niños. Si le quitas algo que él quiere y tiene en la mano, te vas a meter en un problema con un niño, ¿no? Inmediatamente. Otra característica de los niños es que los niños se pelean entre sí, ¿no? Uno puede pensar cómo una criatura tan tierna, tan pequeña, tan indefensa, de repente tire un mordiscón, tire una patada, tire un manotazo, ¿no? Sí, ¿cómo puede ser? Bueno, los niños se pelean entre sí. Los niños no son considerados y son hirientes. Pueden hablar y tratar muy mal a otros niños. Hace un tiempo atrás me encontré con una joven en un negocio y se acercó y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? Digo, no, en realidad no me acuerdo. Me dice, yo iba a la iglesia cuando estaban allí en Figueredo. Y digo, no me acuerdo. No. Me dice, iba con mi mamá. Yo era chiquita y tenía muchos rulos. Digo, ¿sabes qué? No me acuerdo. Me dice, yo mordía a los otros nenes. Ahora me acuerdo, le digo. Sí, me acuerdo. Era terrible. O sea, era común ver pasar a un chico con ella prendida. O sea, era impresionante. O sea, al quien podía morder, mordía. O sea, no me acordaba. Sí, me acordé de ella. Sí, ¿cómo uno puede decir, cómo puede ser que alguien tan pequeño pueda salir, ¿no? Tanta...
eso de un niño, ¿no? Otra cosa que los niños son vagos. La mayoría de los niños no cooperan con la limpieza, no ayudan a ordenar y hay que atenderlos. Hay que atenderlos. Piense usted, ¿cuántas veces nosotros nos comportamos como niños? ¿No? Nos comportamos muchas veces así. Muchas veces somos egoístas, a pesar de que tenemos muchos años en el Señor, muchos años de lectura bíblica, muchos años viniendo a la iglesia, aún así nos peleamos, aún así nos resentimos unos con otros, como niños. Otra cosa que es común en los niños es la envidia. Los niños son envidiosos. Y eso también pasa en la iglesia. El apóstol Pablo, también lo voy a citar mucho el apóstol Pablo, en 1 Corintios, el capítulo 3, dice, hablando nuevamente a los corintios, le dice, pues aún son inmaduros. ¿Y por qué son inmaduros? Bueno, mientras haya entre ustedes celos, esto es envidia. Mientras que hayan entre ustedes celos, envidias, contiendas, ¿no son inmaduros? ¿No son inmaduros? El problema no es ser un niño espiritual. El problema es quedarse en esa etapa de niñez. Uno no reta a un niño por ser un niño, ¿cierto que no? Un niño es un niño y no retamos a un niño porque es un niño. El problema no es ser un niño. Todos hemos sido o aún somos niños y está bien, pero hay una etapa en la cual debemos crecer, debemos dejar de ser niños y ese es el deseo de Dios, que maduremos. Los niños son atendidos, deben ser atendidos, deben ser comprendidos en su inmadurez. Claro que sí. Debemos entender los que son nuevos en la fe, debemos entender su debilidad, debemos entender su inmadurez, debemos entender sus caprichos, debemos atenderlos, debemos servirles, claro que sí. Pero el problema es cuando ya han pasado un montón de años y ya debieran estar sirviendo a otras personas, pero todavía hay que estar atendiéndolos a ellos. Ese es el problema. Juan dice, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Los niños en la fe están maravillados porque sus pecados han sido perdonados. Maravillados. Vosotros, hijitos, dice, os escribo a vosotros porque sus pecados han sido perdonados. Como un niño. Ellos se maravillan porque sus pecados han sido perdonados. Y la Biblia nos manda a cada uno de nosotros de ser como niños en este sentido. Como niños. De no dejar de maravillarnos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Niños en nuestro corazón, niños en nuestra relación con Dios. Estar siempre asombrados, estar siempre agradecidos porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Personas que están siempre agradecidas, siempre asombradas. ¿Sabes? Nosotros hoy compartíamos la cena del Señor y lo hemos hecho una y otra vez. Y algunos de ustedes, si pudiese contar todos los años que hemos venido cada primer domingo de cada mes a participar de la cena del Señor, a tomar ese pequeño vaso, a tomar ese pedacito de pan. El vaso que servimos delante de usted, el pedacito de pan que alguna hermana trae de su casa y podemos compartir entre nosotros. Y el tiempo de hacerlo, el tiempo de venir y leer y el tiempo de presentarnos continuamente delante de la mesa del Señor nos puede hacer olvidar de que eso es un símbolo de que nuestros pecados han sido perdonados. Y que debemos en cada momento que nos encontremos delante de esta ceremonia decir, ¡wow! No puedo creerlo. Mis pecados han sido perdonados. He sido perdonado. Y así lo vive un niño. Se maravilla. Se maravilla. No importa cuántos años nosotros tengamos en Cristo. Hermanos, nunca debemos dejar de maravillarnos porque nuestros pecados han sido perdonados. Los niños se asombran con mucha facilidad y nosotros, hermanos, a través del tiempo perdemos la capacidad de asombrarnos
por quién es el Señor y por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando Victoria tenía unos 4 años, más o menos, hoy lo recordaba, recuerdo que compré un libro de cuentos que cuando sus hojas se abren, cuando usted abre las hojas, se empieza a construir una imagen en 3 dimensiones. O sea, está plegado, pero cuando usted abre, quizás ha abierto alguna vez así una tarjeta, que cuando usted lo abre, allí aparece una figura. Y recuerdo ese día, recuerdo cuando fue en nuestro dormitorio, estaba allí mi esposa, estaba Victoria sobre la cama, y cuando yo abrí ese libro delante de ella, yo vi la expresión de sus ojos. Y ella dijo, ¡wow! Hace poco tiempo Amelie fue a casa. Amelie, casi 3 años. Y cuando se le abrió el libro delante y ella empezó a ver que el gusano comenzaba a correr por la hoja y ¡wow! Los niños se asombran con facilidad. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando alguien abrió la palabra de Dios delante de ti? ¿Recuerdas cuando escuchaste el mensaje del Evangelio? ¿Recuerdas cuando escuchaste acerca de Cristo y que su sangre te lavó de todo pecado? Yo recuerdo que dije, ¡wow! Jamás debemos dejar de ser niños espirituales en ese sentido, de asombrarnos porque nuestros pecados han sido perdonados. Debemos ser como niños, maravillarnos porque Dios está en medio de nosotros. No venir solamente y cantar y leer alguna estrofa, no, maravillarnos porque el poderoso, el Dios todopoderoso está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. A Él le cantamos. Debemos ser como niños, sí, pero en este sentido, en ser agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros. Nunca dejar de maravillarnos por la obra de Dios. La segunda etapa espiritual, los jóvenes. Jóvenes. Juan le dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan aquí se dirige a los jóvenes, esto es, a los maduros en la fe. Estos son guerreros, es gente que ha vencido, son gente que ha batallado, es gente que ha pasado por batallas. No sé si usted es un hombre o una mujer que ha pasado por batallas, que se ha curtido en batallas, en situaciones. Bueno, estos son aquellos que han vencido, son guerreros, son siervos. ¿Es usted un siervo? ¿Es usted una sierva del Señor? Estos son siervos, son personas maduras. Estas personas saben en quién han confiado. Ellos han peleado la batalla. Pregunto, no sé si usted ha peleado alguna batalla alguna vez, digo, en una situación espiritual. ¿Usted le tiene miedo al diablo? ¿Le tiene miedo al diablo? ¿El diablo se aparta de usted, huye de usted? ¿Cómo es? Acá recordaba un versículo hoy que la Biblia dice que debemos resistir al diablo y entonces nosotros huiremos delante del diablo. ¿Dice así? No, dice resistid al diablo y el diablo ¿qué? Huirá. Wow. Los jóvenes en la fe son aquellos que han resistido y han visto huir al diablo. Nosotros no somos de los que huimos, somos de los que nos plantamos, somos de los que confiamos en el Señor.
Somos los que no nos hacemos a un lado aunque el diablo venga desgollando, dicen, ¿no? Aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera. Amén. Jehová levantará bandera. Los adultos espirituales son los que pueden vencer al maligno, son los que pueden resistir, son los que saben cómo pelear, son los que saben cómo utilizar las armas espirituales. La pregunta a ¿usted sabe utilizar las armas espirituales? ¿O está peleando todavía con la mamadera y el chupete? Tenemos fortaleza en la palabra del Señor, porque Él nos ha llamado a ser más que victoriosos, no más que víctimas, más que victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la tercera etapa, y volviendo antes, ¿no? Dice, vosotros sois fuertes, dice hablando de los jóvenes, Juan, dice, sois fuertes. ¿Por qué sois fuertes? Porque la palabra de Dios vive en vosotros. Usted va a ser fuerte espiritualmente cuando la palabra de Dios viva en usted. Viva. Hay una relación entre ser fuerte y ser lleno de la palabra del Señor. Hay una relación. Cuanto usted más conoce y más lleno es de la palabra del Señor, más fuerte es, más puede resistir al diablo. Ahora sí, la tercera etapa, los padres. Los padres, dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Aquí habla de un conocimiento profundo. Los padres son aquellos que conocen a Dios en un nivel espiritual. Es alguien con un conocimiento profundo de quién es Dios. Es una persona que puede descansar en Dios. Es una persona que no solamente es inteligente, es una persona que tiene experiencia. No solamente tiene un conocimiento correcto, sino tiene una actitud, tiene un comportamiento correcto. Son personas que saben que en la iglesia se debe buscar la armonía, no la paz. Usted sabe que en la iglesia no va a encontrar, nunca vamos a encontrar ni vamos a llegar a la paz. ¿Por qué? Porque los conflictos son necesarios, porque Dios permite los conflictos en medio de nosotros. Lo que debemos buscar es la armonía, no la paz. Armonía. Trabajar por la armonía. Los padres se reproducen. En esta etapa de padres nos estamos reproduciendo en otras personas, estamos enseñando a otras personas, estamos discipulando a otras personas, estamos sirviendo a otras personas, estamos soportando a otras personas. En esta etapa estamos comprometidos con el discipulado, con el crecimiento espiritual de otras personas. Y la pregunta que te hago nuevamente, ¿tú te estás reproduciendo? ¿Estás ayudando a otras personas en su crecimiento? ¿Puedes? ¿Lo estás haciendo? Puedes tener 20 años de edad y puedes haberte convertido en una persona que es un padre espiritual, que está discipulando a otras personas, que está enseñando a otras personas, que está guiando a otras personas, que está ganando a otras personas para Cristo. ¿Te estás reproduciendo? Los padres han encontrado también gozo en el dar. Así como un padre provee para los hijos, los que son maduros espiritualmente encuentran gozo en poder dar, no solamente económicamente, sino dar de su tiempo, dar de su sabiduría, dar de su capacidad, dar. Una persona que es madura, una persona que ha madurado espiritualmente es una persona que está dispuesta a dar. Cuanto más maduramos, más gozo encontramos en el poder dar a los demás. Y no es, hermanos, que en esta etapa de madurez nosotros dejamos de maravillarnos por lo que Dios ha hecho, porque nuestros pecados han sido perdonados. Ni es tampoco que dejamos de luchar, de tener luchas espirituales, dificultades, no. Es la suma de todas esas cosas. La madurez espiritual es la suma de todas esas cosas. ¿Cómo crecemos en madurez espiritual? Bueno, Juan es un vivo ejemplo de esto. Es un vivo ejemplo de esto. Nosotros encontramos a Juan como una persona egoísta.
Recuerda la historia. En un momento, Juan y su hermano se acercan al Señor Jesucristo y le dicen, Señor, queremos proponerte algo. Queremos que cuando tú estés en el reino, cuando estés tú en tu trono, nosotros queremos sentarnos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Eso es egoísmo. Ahí vemos a Juan tratando de buscar un lugar, tratando de buscar un lugar de renombre, tratando de buscar algo para sí. Vemos a Juan como alguien egoísta. Juan también tuvo una etapa como una persona casi como un extremista, impaciente. En una oportunidad van con los discípulos, están por cruzar por Samaria y los samaritanos no lo dejan cruzar por ahí. ¿Y Juan qué dice? Señor, ¿quiere que pidamos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Ese era Juan. Pero luego vemos a un Juan que nos enseña a amar. Luego vemos a un Juan que nos enseña a buscar la armonía, amar a los hermanos como una marca de ser cristiano. Y yo te digo algo, si Juan pudo pasar de ser un niño espiritual a ser un padre espiritual, tú y yo también podemos. Tú y yo también podemos hacerlo. ¿Qué necesitamos para madurar? La primera cosa, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Lo primero que necesitamos es nacer espiritualmente. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, y hay personas aquí que todavía quizás no hayan puesto su fe en Jesucristo, que todavía estén, quizás hayas venido tú hoy a este lugar, en esta tarde, y ya dices, yo he venido, pero sabes, yo he venido, pero he venido a ver, cuando yo cambie, entonces voy a venir a la iglesia. Eso es como decir, yo primero voy a madurar y después voy a nacer. No, primero tienes que nacer. Primero tienes que venir a Cristo. Primero tienes que poner tu fe en el Señor. Y si has venido en esta tarde y no lo has hecho, te invito, te lo ruego, que pongas tu fe en Cristo. Y cuando pongas tu fe en Cristo, entonces el Espíritu Santo trabajará en tu vida y traerá madurez a tu vida. Aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros la terminará. La terminará, tenlo por seguro. Primero ven a Cristo, ven a Cristo. Luego, para crecer espiritualmente debes comer el alimento correcto. Los niños no saben comer, los niños no saben discernir. Los niños se meten cualquier cosa a la boca, no saben si algo le puede hacer bien o le puede hacer mal. Cuando estábamos en el otro edificio de la iglesia, había caseros en la iglesia y los caseros también tenían una pequeña niña. Y la niña, en una tarde que estábamos ahí en la iglesia, estando sola en la parte de adelante donde estaban los caseros, tuvo hambre. Entonces corrió a la cocina, abrió un aparador y vio una bolsa con polvo rojo. Entonces abrió la bolsa, metió una mano, agarró un puñado y se lo echó a la boca. Vino corriendo hacia donde estábamos nosotros. Era picante. Se había echado en la boca, en los ojos, en todo lugar. Los niños no saben discernir lo que puede hacerle mal y lo que le hace bien. Si tú quieres crecer espiritualmente, tú debes crecer en la palabra de Dios. Tú debes escuchar, no debes escuchar. Algunas personas dicen, yo escucho cualquier cosa en la radio, escucho cualquier persona que enseña. Eso está mal. Eso está muy mal. Eso es no saber discernir. Para crecer debemos alimentarnos correctamente. Otra cosa es que debemos alimentarnos a diario con la palabra del Señor. Si tú dices, ok, yo quiero crecer espiritualmente, pero vengo solamente el domingo, está bien. Es un muy buen comienzo que vengas el domingo, pero no es suficiente. No es suficiente. Necesitas crecer, necesitas alimentarte a diario con la palabra del Señor. Es igual que nosotros tomemos un bebé y yo diga, ok, yo tengo un bebé, le voy a meter 10 mamaderas ahora si durante toda la semana le alcanza para... No es así. No es así. Debemos comer todos los días. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Tú estás pasando por un problema, estás pasando por debilidad, estás pasando por un problema. Sí, ok, no me siento bien espiritualmente. La pregunta es, ¿te estás alimentando espiritualmente?
¿Estás todos los días leyendo, alimentándote de la palabra de Dios? La voluntad de Dios es que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros estamos en camino hacia la madurez espiritual. Obviamente no, de este lado de la eternidad ninguno de nosotros vamos a decir, ya lo alcancé. Todavía el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Entonces recordemos que ser maduro espiritualmente es ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y un ejemplo concreto son los frutos del Espíritu Santo. Y termino ya con esto. Los frutos del Espíritu Santo es algo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Entonces, nosotros podemos tener más gozo, podemos ser más benignos. Todos esos frutos es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida y que muestran nuestra madurez. Entonces tú ves los frutos del Espíritu Santo y ves si estás siendo cada vez más amoroso, si estás siendo cada vez más paciente, y eso te dará una señal si estás siendo cada vez más maduro. Termino. No dejes de maravillarte porque tus pecados te han sido perdonados. Disfruta al Señor, disfruta la comunión con Él, disfruta la comunión con tus hermanos, disfruta el poder cantarle al Señor. Asómbrate porque podemos hacer eso. No dejes de asombrarte. Disfruta al Señor. No te acostumbres a venir a la iglesia simplemente a cantar. No dejes de luchar. No dejes de luchar. Quizás estés en una etapa de tu vida donde estás luchando, donde estás teniendo grandes luchas. No dejes de luchar. Sigue firme. Sigue alimentándote de la palabra del Señor. No dejes de luchar. Crezcamos, maduremos hasta ser padres en la fe. Ora. Ora para que puedas multiplicarte, para que puedas estar guiando a otros en la fe. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han sido guiados por otras personas a Jesucristo? Ok. ¿Los demás no? ¿Nadie les guió? ¿Nadie les habló del Evangelio? ¿Nadie les habló de Cristo? Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes fueron guiados por otras personas a Cristo? Ok. Les vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes están guiando a otros a Cristo ahora? Muchos menos. Ora. Para que el Señor permita que tú te conviertas en un padre, en alguien que está siendo un instrumento de vida en las manos del Señor para con otras personas. Hermano, ¿sabes? Yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que hay muchas personas que están con muchos problemas, con muchas dificultades, porque simplemente se están mirando el ombligo. Pero levanta tu vista, mira las necesidades que hay de Cristo. Empieza a orar por otra persona, empieza a orar por a quien amas, por tus familiares, empieza a orar por tu vecino. Comienza a acercarte y buscar la forma de poder predicar el Evangelio. Y cuando veas a otra persona que se maravilla, cuando diga, wow, mis pecados han sido perdonados, entonces sentirás dentro de ti una satisfacción que jamás podrás conseguir con otra experiencia. Sigamos creciendo. Demos gracias al Señor por todo lo que damos, lo hemos recibido por gracia. Nada de lo que tenemos lo estamos dando por nuestra cuenta, todo lo hemos recibido de gracia del Señor. Otra cosa, no hay atajos. Debemos pasar por todas las etapas. Serás un niño, serás un joven, un maduro espiritual y al final serás como Juan dice, alguien que es un padre, alguien que está guiando a otras personas a Cristo. Pero el primer paso, y quizás sea en esta tarde mi invitación, el primer paso es venir a Cristo. El primer paso es venir a Cristo. No pienses que vas a arreglar las cosas y luego vas a venir a Cristo. Sin Cristo
nada se va a arreglar en tu vida, absolutamente nada. No pienses, voy a tener más tiempo, en algún momento voy a tener tiempo para responder. No, hoy es el tiempo, hoy es el momento para venir a Cristo. Hoy es el momento para confiar. Hoy es el momento para traer todos tus temores y depositarlos en Cristo. Quiero hacerte una invitación. Ven a Cristo. Corre a Cristo. Si todavía no lo has hecho, allí donde te encuentres, si todavía estás peleando con tus fuerzas, si todavía estás batallando con tus problemas, si todavía estás detenido, si todavía estás sin rumbo, sin fe y sin esperanza, ven a Cristo. Ese es el comienzo. Ven a Cristo. ¿Quieres madurar espiritualmente? Jamás madurarás, jamás encontrarás paz, jamás encontrarás sosiego, jamás podrás ser feliz sin Cristo. Puedes no tener nada, pero si tienes a Cristo tienes todo. Y si tienes todo, pero no tienes a Cristo, no tienes nada. Ven a Cristo, corre a Cristo. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor, y cada uno de nosotros nos hemos encontrado en estas etapas. Y gracias te damos por los que son niños. Gracias te damos porque hay personas que están aprendiendo. Gracias